emocional y en bienestar emocional y salud mental. Ella estudió en la Universidad de Salamanca y se ha formado en el Reino Unido, ha tenido la oportunidad de estar acá por 15 años trabajando y ha formado su familia. Y bueno, hoy ella nos va a contar un poquito sobre su trabajo, sobre todo su trabajo en la escritura. Ella se ha enfocado mucho en la narrativa creativa, en libros ilustrados, libros infantiles. También es coautora del libro Maternar, Historias que no se cuentan. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco de toda su trayectoria. Vamos a aprender de ella, nos va a inspirar y conocer, sí, todo su trabajo. Yo he escrito algo como de bienvenida para ella y bueno, los voy a compartir. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a una mujer excepcional cuya presencia ilumina este espacio con sensibilidad, sabiduría y vocación de servicio. Eh, Más allá de sus títulos, que ya por sí solo hablan de su compromiso y de su formación, Primavera es una mujer profundamente humana, una voz cálida y cercana que ha dedicado su vida a acompañar a otros en procesos de sanación, crecimiento y fortalecimiento interior. Siempre se destaca con su empatía y profesionalismo. Ha tenido puentes entre la teoría y el corazón, entre la palabra y la escucha, entre el dolor y la esperanza. Como escritora, ha sabido poner en palabras lo que muchas personas siempre sienten y no siempre logran expresar. Y como profesional de la salud mental, ha estado presente en momentos claves de la vida de quienes han necesitado una mano, de una guía o simplemente una presencia que los pueda escuchar. Eh, bueno, hoy puedo decir que su nombre, Primavera, lo honra porque allá donde va siembra luz, florece la esperanza y renace el alma. No, Bienvenida, Primavera, a este espacio tan querido y entrañable de amigos desde siempre y para siempre. muchas gracias, Natacha, qué bonito lo que has dicho. Ya me has emocionado, ya empezamos. Sí. No, eh, es un gesto, un recibimiento a este espacio que vamos a compartir contigo y muchas gracias de estar acá. Entonces, ahora, bueno, me gustaría como que comenzáramos un poquito, que nos cuentes acerca de lo que para ti es la narrativa creativa, ¿no? Sí. ¿La narrativa creativa en qué sentido? ¿En cómo me siento cuando estoy escribiendo? Sí, cuando tú escribes y de dónde, cómo nace, ¿no? Cómo esa parte de dónde surge en ti, es la parte de las emociones, Sí. experiencias, todo, ¿no? Lo que tú has escrito, que has escrito unos cuentos muy bonitos, ya los estuve, me encantaron, o sea, unos mensajes muy profundos, entonces como que nos cuentes un poco de toda esa experiencia y ese trabajo, digamos, que es tan útil, ¿no? Sí. Para los niños, sí. Pues realmente todo lo relacionado con creatividad conmigo empieza muchísimo antes de todos estos libros. Empieza cuando yo era pequeñita. Siempre he sido mejor en cuanto a escribir que en cuanto a hablar. Se me da bien escribir mis sentimientos en papel y guardarles para mí. Sin embargo, conforme iba creciendo, cuando llegué sobre todo a la adolescencia, pues es una época bastante dura, fue muy dura. No por nada en especial, sino porque es una desconexión de tu familia en sí y conexión a tus amigos y entonces estás un poco perdido. Yo escribía muchísimo, mucha poesía, todo lo guardaba para mí, muchas historias y me escribí muchas cartas a mí misma para mi yo del futuro, porque me encontraba muy perdida en muchas cosas y quería ver cómo sería el día de mañana cuando yo leyera a mi yo de 15 años. Y bueno, resultó que al final pues estudié, seguí escribiendo, pero todo lo guardaba para mí y hace unos años atrás
me dije a mí misma, pues tengo muchísimas poesías, tengo un montón de relatos escritos, tenía una novela casi terminada, digo, ¿por qué no los saco? ¿Por qué no dejo que el mundo lo vea también? Y así fue como empecé a decir, bueno, se acabó, voy a dejar ya estas vergüenzas que tengo y creo que mucha gente se va a sentir como yo, sobre todo con la poesía o con la parte, porque la novela que he escrito, que ya he firmado con una editorial y va a estar a la venta en unos meses, es ficción, pero también tiene mucho parte de lo que yo trabajo, que es trabajo social, que al final luego hablaremos de ello. Tiene mucho de la infancia, de cómo el trauma puede cambiar cuando creces, cómo al final todo lo que pasa cuando eres pequeño, si no se va curando poco a poco, lo arrastras siempre. Entonces, cuando tú ves hijos, y ahí vamos con todo lo que viene siendo los cuentos, me di cuenta que ellos entienden mucho mejor las cosas cuando en lugar de explicárselo como un adulto, lo haces como un niño, que es con colores, con palabras fáciles y con cosas que les llame la atención. Porque si tú les, por ejemplo, les intentas reñir por algo que han hecho mal y, y lo haces como un adulto, ellos no te entienden. Pero cuando tú lo haces con un cuento de por medio, esto no es así porque puede venir un extraño y cogerte, entonces los niños lo van entendiendo mejor. Entonces con mis hijos es cuando empecé a darme cuenta de que lo mejor era hacerlo todo con colores de una forma que les gustara. Y esa parte de creatividad e ilustración apareció en ese momento. A mí siempre me ha gustado pintar, tengo mis cuadros en casa y todo eso, pero así ilustración colorida, que te guste, que te llene, ha sido a partir de tener hijos. Pero yo siempre he sido de escribir en sí. Escribir ha sido parte de mí, de mis emociones, de escribirlas y de guardarlas, pero ya luego salieron. Ya. Este libro, está en gráficos y cómo lo trabajan los niños? No sé. Este libro, por ejemplo, ese es en inglés, también le tengo en Sí. español. Ese Mm. libro es un libro de actividades y lo hice porque cuando llegan las épocas de vacaciones, nosotros normalmente los padres seguimos trabajando muchas veces y los niños como que aprovechan ese momento en que tú estás trabajando para poder tener las pantallas, para poder estar viendo la televisión, lo que les da la gana en la tele, el tiempo que quieren. Entonces, lo que yo quería es que hicieran algo que a la vez de que les gustara, siguieran en todo el aprendizaje del colegio, que no perdieran eso, pero de una forma que les guste. Y al final te das cuenta que todo lo que tiene que ver con colores, con historias que les llamen la atención, es lo que al final ellos pues se entregan más. Lo hice en inglés porque lógicamente vivo en Inglaterra y entonces pues mis hijos son completamente bilingües, pero tiran más hacia el inglés. Como todo en su colegio es en inglés, a ellos les Claro. gusta, se sienten más cómodos con todo en inglés. Y lo he hecho en español porque quiero que no pierdan la lengua materna, quiero que sigan estando ahí, que sepan leer, que sepan lo que es el lenguaje, que sepan narrativa en cuanto a entender las palabras, verbos y todas esas cosas. Entonces, este libro en sí, y también he puesto, como puedes ver, afirmaciones positivas, porque creo que Así. para los niños creo que es muy importante decirse a sí mismo que son suficientes, que son buenos, que hacen las cosas bien, que son responsables, que se quieren a sí mismo. No solamente el querer tiene que venir de otra persona para que siempre sientas que alguien te tiene que querer, sino tú mismo te tienes que querer. Entonces, con mis hijos siempre lo he estado haciendo, que se quieran a sí mismos, que sepan que son suficientes y bueno, por ahora siento que nuestras cosas están yendo muy bien. Ya veremos cuando crezcan. Sí. Sí. No, muy. Bueno. Este es otro libro también, pero tiene otra perspectiva, ¿no? Es como, Este es otro libro de actividades también, pero este pero tiene mucho ahora sí más que, en así, cuanto a sí, días de la así, semana, meses del año. Este es del- bastante facilito para que una persona que hable cualquier idioma, pero que quiera que sus hijos empiecen a hablar un poquito de inglés de forma básica y fácil, lo haga mientras pintan y aprenden, pues, con sopas de letras, con dibujitos, con todas esas cosas. Eso es un poquito para ujú. ellos. Sí, libros muy didácticos, ¿no? Muy Eso sí, didácticos, esos dos que he puesto claro, sí. sí, Son los sí, dos de actividades que tengo, básicamente. didáctico, ya. Ujú. Y es muy buena idea, ¿no? La de haberlo enfocado como para época de vacaciones, que los niños tienen esos espacios y como tú dices, necesitan, entonces, se están divirtiendo, pero en cosas que al final les está dejando algo, ¿no? Están sembrando algo en ellos, ¿no? Eso es, Como y que están es, viviendo también. sí, Viven muy bien. A mí muy, me importa mucho que los muy niños lean. buena idea. Sí. Sí, 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 Una sí, pregunta, Primavera, a mí me gustaría un poco, como este espacio es un espacio pues para migrantes, me gustaría un poco conocer tu historia, porque Natasha te dio una breve introducción, pero creo que no conocemos tu historia ni tu historia de migración y creo que eso también
permea un poco las actividades que tú estás haciendo, lo que tú dices, como cómo termina una persona de España viviendo en Inglaterra, haciendo libros en inglés, porque sus hijos son mayoritariamente bilingües y prefieren el uso del inglés sobre el español, etcétera, etcétera. Me gustaría un poco que nos compartieras de esa historia, si te animas un poco. Sí, sí, claro. Pues yo terminé la carrera en España y quería irme a un país de habla inglesa. Simplemente, eso es así, simplemente fue así. Yo quería irme a un país de habla inglesa porque quería en aquel momento mejorar el inglés. Hasta que no llegué a Reino Unido no me di cuenta que no era mejorar, sino era aprenderlo. Pero en principio quería ir a Estados Unidos porque allí tengo familia. Y luego, y mi madre me dijo, jo, no te vayas tan lejos porque va a ser muy difícil que nos veamos. No vas a estar viniendo pues en vacaciones y todo aquí porque sus billetes son muy caros, son muchas horas de viaje. Y dije, pues otro lugar cercano que hable en inglés, pues me marcho a Reino Unido. Y como no, me fui a la capital, a Londres, y vine por 6 meses, en realidad. Pero cuando llevaba 6 meses me di cuenta que no hablaba nada de inglés, que no entendía nada y que realmente solamente me había relacionado con españoles, que es algo maravilloso porque al final cuando emigramos buscamos lo que teníamos, buscamos donde nos sentimos a gusto y la familiaridad. Pero eso también te quita de realmente integrarte, de entender la cultura bien, de entender las cosas, sobre todo de hablar el idioma bien. Así que me di cuenta que 6 meses no eran suficientes y entonces dije, pues un año. Y un año también me di cuenta que no era suficiente y al final llevo aquí pues 15 años. Así fue, realmente. Yo vine aquí ya con mi pareja, vinimos como novios y ya pues se afianzó mucho más la relación, nos casamos y pues por motivos laborales y todo nos dimos cuenta de que esto es un lugar en el que nos había dado muchas oportunidades de estabilidad y económicas y estábamos muy bien y que queríamos que nuestros hijos pues que tuvieran la oportunidad en ese sentido que no tuvimos nosotros, de hablar 2 idiomas desde el principio. Así que por eso decidimos quedarnos aquí después de tener a los niños. Esa es mi historia un poquito. Muchas gracias, Primavera. Natasha, ahí te la dejo para que le hagas las preguntas sobre ese tema y ahí ya ella nos pueda seguir contando de sus libros, que ahí tenemos un par más de las que ella ha escrito. De mal sí. Bueno, de la, me parece muy interesante, sí, la parte donde tú dices que comenzaste a escribir no desde ahora, sino que es algo, digamos, y tal vez innato, ¿no? Sí, tenías allí y fuiste desarrollando ese talento, ¿no? Sí, Entonces, ahí quería hacer una pregunta respecto a eso. ¿Tú piensas eh, que el escribir es algo innato o que es un talento que se desarrolla, creo que en es tu opinión? ambas partes. Creo que es algo que muchas veces sale de ti, algo que ya Ujú. viene contigo, pero creo que es algo que también se desarrolla. Y creo que está muy relacionado con las emociones. Creo que es una forma de sacar fuera las cosas que tienes dentro de una manera que te sientes en un lugar a salvo, que son las palabras. Pero creo que no tiene por qué solamente venir de algo de siempre. Creo que es algo que se desarrolla completamente también. De hecho, mientras más escribes, mejor escribes. Igual que mientras más lees, mejor comprensión lectora tienes de las cosas. Claro, porque hay esa conexión, o sea, algo que también, que hay personas que escriben y no leen, pero yo pienso que las dos tienen, hay que complementar las dos cosas. Mientras más se lee, más apertura hay para escribir, aunque la escritura sea una inspiración, Sí, siempre la amplitud y leer de muchos géneros, leer novela, leer todo tipo de lectura, ayuda, ¿no? A enriquecer no solo el vocabulario, sino las estructuras. Entonces, bueno. sí. Sí, entonces sí, en eso coincidimos. Yo creo que es parte y parte, ¿no? Se puede tener ese don, digamos, un poco de facilidad, pero si un don, si un talento no se trabaja y no se desarrolla, se va perdiendo. En cambio, en la medida que se trabaje y todo, va creciendo. Exacto. Eso es lo que pienso. Ahora cuéntanos un poquito de esto, de esta parte de los libros eh, Este digamos, libro en estos exactamente. libros ya hay una parte emocional, una parte de sanación, una parte terapéutica. Sí. Entonces, cuéntanos algo así. De hecho, se llama Mi lugar para sanar. Este libro para mí yo creo que es mi joyita, porque le quiero mucho. De hecho, le tengo aquí ahora mismo porque os quería enseñar. Ya. Pues, no sé si los podéis ver. Sí, sí, sí.
Es un libro en el que se mezcla completamente la colorterapia con las afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque otra cosa que también me di cuenta mientras trabajaba, me di cuenta de que las personas cuando utilizan colores que les hacen sentir bien, ya sea para vestir, para rodearte de ellos, de hecho la colorterapia se usa incluso en residencias de mayores para que coman más cuando son personas que no tienen apetito. El color verde en los sitios de cocina hacen que comas más y muchas cosas. Entonces me di cuenta de que las personas que están como así tristes, que están emocionalmente un poquito pues perdidas en algún momento, cuando leen una frase positiva y viene acompañada de colores que les gustan, que son los que utilizan para pintar, cala mucho más rápido en la cabeza, te entra mucho más rápido y te sientes mejor, pero automáticamente, no es algo que tarde, es algo que es automático. Estás pintando y leyendo algo bueno y te sientes bien. Entonces, este libro lo hice exactamente para eso, para que las personas que se sienten un poquito perdidas, un poquito tristes, que todos estamos así de vez en cuando, no se puede estar siempre aquí arriba y tampoco se puede estar siempre aquí abajo. La vida es así. Pero hay Sí, veces la que, vida es... claro, hay veces que los momentos se tienen mucho más abajo que arriba. Pues entonces yo este libro lo hice exactamente para eso, para que cuando estás así un poco perdida te des cuenta de que es momentáneo y que tú misma, sola, te puedes volver a traer a estar bien, pero que tienes que tener pues las ganas de hacerlo. Al final es algo de que tiene que salir de ti mismo. Y esto es exactamente eso. Pues ahí tienes, por ejemplo, afirmaciones positivas con los dibujos para que lo pintes a la vez que lo lees, afirmaciones positivas para que tú las copies y las escribas para que entren mejor en tu cabeza. Y luego tienes mandalas, porque son una de las cosas más maravillosas para relajarte, junto con técnicas de respiración, para que mientras estás pintando también estés respirando adecuadamente. Ay, es una herramienta muy útil, de verdad, que Me encanta, porque sí. ahí estás jugando con varios elementos, o sea, lo que son los colores que se manejan, la parte de las emociones, la parte de respiración, que también juega un papel tan importante, y lo de Sí. las mandalas también, que ayuda mucho, sobre todo terapéutico en una situación donde la persona está demasiado ansiosa, depresiva. Entonces es como desconectar, como una meditación, pero a través de una pintura, de un dibujo. Es Eso. Además, te muy calma buena la mente herramienta, y muy buena herramienta es. yo también lo creo, porque cuando estás pintando, además, no estás pensando en otras cosas, estás fijado en lo que estás haciendo y estás Como viendo un que como mindfulness, ¿no? Estar ahí en el momento presente, no más en lo que estás haciendo. De centrarte verdad en que una sí. cosa y no tener la cabeza rodeada de tantos pensamientos negativos o preocupaciones, sino una sola cosa en ese momento. Ya, sí, un proyecto muy bonito. Ah, Gracias. bueno, acá vamos a los cuentos que están de verdad muy Este bonitos. cuento, Los mensajes. A ver, cuéntanos de este cuento del cocodrilo y el huevo gigante, a ver. pues este cuento pues, tiene su historia. Me lo inventé en el momento, porque yo a mi hijo le cuento cuentos todas las noches, a mis hijos, a los tres. Pero este exactamente se lo contaba al niño, que le gustan mucho los cocodrilos, le gustaban cuando aquello ya ha crecido un poco y ya le gustan otras cosas, los coches. Y entonces me lo inventé en el momento, pero la noche siguiente me dijo, mamá, cuéntame el cuento del cocodrilo que tenía un huevo gigante. Y yo, y volví a contárselo más o menos con lo que me acordaba y empezó a decirme que se lo contara todas las noches, por lo cual lo escribí y dije, voy a también a ilustrarlo. Y lo ilustré y lo imprimí para que lo viera y es su cuento favorito, lo tiene siempre con él. Le encanta, vamos, lo tiene siempre clarito de su cama. Así que así fue como lo creé. Y lo hice también para que entendiera que a veces las cosas hay que esperar un tiempo para darte cuenta de por qué. No se puede saber el por qué siempre. Porque los niños son muy de aquí y ahora. ¿Por qué no La me compras? inmediatez. Sí, ¿por qué no me compras esto ahora? Si sé que tienes la tarjeta o el dinero, cómpralo. Y entonces les intento explicar a través del cuento que todo tiene su lógica, pero a veces hay que tener paciencia para llegar Así al es. saber por qué. Sí. Y que a veces puede ser en la espera es dura, pero al final cuando te das cuenta de por qué dices, ah, todo tiene sentido ahora. Gracias. Ahora me he dado cuenta. Y sabes que es muy importante o sea, lo de la paciencia, porque en Sí, este mundo con la tecnología, la inmediatez, la rapidez de todo, entonces es muy bueno que los niños se les vaya inculcando que todo es un proceso, que las cosas tienen su tiempo, que hay que esperar procesarla y que de esa forma los resultados van a ser mejor, como lo del cuentico. Entonces claro. eh, sí, de verdad que deja un mensaje es muy para los niños, ¿no? Y que Mm. como tú dices, a los niños hay que saberles llegar con un lenguaje muy sencillo
y muy fácil para que ellos puedan entender, digamos, el mensaje de lo que se les quiere decir. Eso. Entonces, ujú, sí, Claro, sí, de hecho, hoy en día, sobre todo, antes, cuando queríamos ver nuestros dibujos favoritos, teníamos que esperar a que llegaran nuestros dibujos favoritos, mientras tanto teníamos que ver otros en la televisión. Sin embargo, hoy en día con Netflix directamente, tú vas al dibujo que tú quieres favorito y te ves todos los capítulos que tú quieras en el momento. De antes tú claro. te veías un capítulo y no había más. Ahí había que No esperar al había día más. siguiente o a la semana siguiente. Nos hacían ser pacientes porque no había otra. Hoy no, hoy los niños se hacen muy En el impacientes. momento. Quieren ahora Exacto. y ya está. Y es que eso es un problema que a la larga vamos a tener que lidiar de adultos con ellos. Impaciencia. Y eso es horroroso. Todo el mundo dice, la paciencia es un don, pero se está perdiendo Total. completamente. Cultivarla ahorita en los niños es muy importante porque Sí, va siendo parte de su estructura, de sus raíces y claro. entonces yo creo que este tipo de cuentos, pongamos, está inspirado en tu hijo, ¿no? Qué bonito. Sí, Esas cosas sí son maravillosas, ¿no? Poder uno, sí, todo. Y va a ser, y es él lo va a llevar ese mensaje lo va a llevar siempre. Yo creo que va a ser un adulto muy paciente Eso es todo. con esas semillas que le está sembrando. Sí, está muy Gracias. bonito, sí. Y estos cuentos están acá, ¿cómo se compran? ¿No? Están porque sería muy interesante nosotros acá en la comunidad y todo que buscamos, y los niños para que también puedan los padres, ¿no? Adquirirlo y acá en Inglaterra, ¿no? Sí, de hecho está de venta en Amazon, entonces En Amazon. es Mm, facilísimo. Solamente hay que poner Primavera perfecto. Gómez y te salen todos Ya. los libros que tengo y clicar en el que. Este está en inglés, el anterior era español. En español, sí, ya. Sí, este está en inglés. Ah, Este perfecto. este es un libro precioso. Este, de hecho, se puede ver de qué va. Este va sobre la Ay, historia sí, es sobre un garbancito que quiere crecer, que quiere hacerse grande, que quiere que todo vaya rápido, de nuevo otra vez, y sin embargo, resulta que lo importante de todo es primero que te planten para que tengas la fortaleza de la tierra, todo lo que viene con ello, para que luego vaya creciendo y te hagas pues, más bonito. Aquí se ve en la foto. Es también la espera, el saber que las cosas llevan su proceso. Es que tú cuando ves un árbol enorme, no ha sido de un día para otro. Ese árbol ha tomado años y años y años en crecer. Y para crecer necesitas con tus raíces, pues realmente absorber lo bueno que te va dando la vida, las experiencias, las mm, caídas, que te tienes que levantar, que tienes que seguir, que tienes que perdonarte por tus fallos, que tienes que darte cuenta que no se puede ser siempre el mejor en todo y que la vida es una competencia, pero no con los demás, sino contigo mismo. Entonces, yo lo que intento con los libros, con mis hijos, es que entiendan que tienen que ser mejores para sí mismos, no tienen que demostrar nada a los demás. Que es que estamos en un mundo en el que parece que tienes que ser el más guapo, el mejor, el que mejor habla, el que mejor hace todo, pero estamos rotos. la competencia que, Competencia con exacto, los demás, pero luego por dentro estamos rotos, porque no se exacto. puede estar siempre en un mundo en el que te pide más y más y más. Entonces, lo que quiero es que ellos entiendan que para mí son suficientes, pero que lo primero es que lo sean para sí mismos. Exacto. ¿Cuál es un consejo Sí. que tú le darías a, a una persona que está comenzando a escribir o a conectarse con la escritura en escribir cosas con propósito? ¿Cuál es la finalidad de escribir cosas con propósito en vez de historias como desconectadas y sin poner valores, sin querer instruir a una persona en algún tipo de situación? Pues le diría que escriba lo que siente en el momento, que no intente escribir mejor. Por ejemplo, hay un problema que yo veo mucho y es que la gente está escribiendo y está a la vez corrigiendo lo que está escribiendo y así no te sale el sentimiento, porque estás corrigiendo ya los... Tienes que escribir, escribir, ya sea escribiendo con tu bolígrafo, en tu papel o escribiendo en el ordenador, pero escribir y no parar. Y cuando ya tienes escrito todo lo que querías sacar, entonces ya lo lees. Y ahí puedes hacer el cambio que tú quieras y mejorar la letra que tú quieras, pero en el momento ya simplemente sácalo. Saca todo, sin vergüenza, además, que es otra cosa. Lo que estás escribiendo es para ti. Entonces, a veces estamos escribiendo para los demás y sale la vergüenza. No quiero que alguien sepa cómo me siento en este momento, cómo me siento en el otro. Sácalo todo. Y ya después tú decides si quieres compartirlo o no, pero que se entienda siempre que hay más gente como tú. Las personas nos pensamos que solamente estamos pasando por una situación mala nosotros, pero hay tanta gente pasándolo mal sin decirlo que cuando por fin lo escuchan de otra persona dicen, ah, yo también, no estoy solo. Entonces es importante que se saque todo lo que se siente y ya luego decides qué quieres hacer con lo que has escrito.
Sí, Sí. sí, yo pienso que sí, que esa parte es muy importante, o sea, dejar que fluya todo y de allí sí irle dando forma. Y también es importante, o sea, que la escritura, o sea, que haya esa parte, digamos, de compartir ese sentir, pero también dejar un mensaje que las personas les puedan ser útil a través de lo que están leyendo, ¿sí? Sea un ensayo, sea una novela, siempre se aprende mucho. Eh, entonces, esa parte también, ¿no? De El de hecho, narrar y contar la historia, pero también dejando algo útil, algún mensaje que pueda, y como tú dices, cualquier persona se puede identificar en una cosa, otra en otra, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero sí podemos tomar herramientas o cosas que pueden ser útiles en cada persona, ¿no? es que ahora mismo, por ejemplo, puedes leer novelas de ficción o puedes, no, o puedes leer una novela que sea realidad completamente, algo que ha pasado a alguien y ha superado, o bueno, no ha superado. Al final, cuando lees algo, realmente esperas que lo haya superado. Entonces, tú quieres leer un principio y una evolución del personaje, de cómo ha superado ciertas cosas y cómo termina bien. Todos queremos ver una novela que empiece y que termina bien. Pero es que la vida a veces no es así. La vida a veces toma muchísimo tiempo para que tú llegues a entender ciertas cosas de ti mismo. Entonces, en cuanto a la escritura, yo creo que es importante que la gente empiece a escribir más realidad y menos ficción, o que la mezcle completamente, la realidad con la ficción, porque al final, claro que te gusta más algo más simbólico o algo más colorido o un espacio que no existe. Pero si lo mezclas con la realidad, con el trauma de las personas, con cómo superan ciertas cosas, creo que calaría mucho el mensaje, porque se lee mucho en España y en el mundo entero, pero es que ahora hay un boom increíble de leer. Pero se está leyendo ciertos géneros que si los lees demasiado joven, por ejemplo, el dark romance, creo que puede hacer mucho daño psicológico a una Depende. persona en lo que espera en una relación que no es, porque no es normal. A mí, yo puedo leer dark romance porque hay historias que te atrapan, te gustan y están divertido. Pero yo entiendo que eso no es normal, que eso yo no lo acepto en mi vida y que yo jamás pasaría por algo así porque en el minuto uno en que un hombre me intenta someter de esa manera, lo pararía. Pero es que hay niñas leyendo con 16, 17, 18 años esto y se creen que es algo normal, incluso esperando tener una relación así. A mí esto me da miedo. A mí esto me da bastante miedo. Claro, sí, Pero por ambas claro. partes, como madre de chicas y como madre de chicos. Porque yo no quiero que el día de mañana esperen de mi hijo algo así. Porque yo no le he criado para que haga algo así. Ujú. Bueno, ahora vamos a otro. Tú eres una escritura multifacética, o sea, de cuento infantil, de narrativa, creativa, y, bueno, muy interesante. O sea, tienes un abanico muy, bueno, ahora vamos a otra de Sí. que es un nuevo libro y que justo hoy podemos dar la noticia acá de que ya está en la segunda edición. Eh, Hoy Así. salió, hoy lo compartimos. Ya la editorial nos compartió que ya estamos en segunda edición. Ha Qué sido un maravilla. libro que ha tenido muy buena acogida. Lo que decimos, cada madres o no madres, como mujeres, atrae este libro porque allí cada una se puede ir como identificando y también aprendiendo muchas cosas. Acá, Primavera, su capítulo, ¿no? Sobre, tú ahí encajas todo lo que es maternidad, el matrimonio, tu carrera, o sea, muchas cosas que has hecho y has sabido, digamos, eh, eh, gestionarlas para poder responder a todo. Entonces, cuéntanos un poquito, porque o sea, esa parte de tu libro me pareció muy natural porque lo dices como contando lo que estabas viviendo en cada día, entonces sí, conecta mucho al lector como con algo muy real y muy, ¿no? Muy de la vida, cotidiana, del día a día. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue el nacimiento de este capítulo y qué te inspiró a escribirlo y a hacerlo parte de este libro. Pues mi capítulo, como puedes ver, es maternidad, matrimonio y carrera. Entonces, yo lo que intenté es que nos demos cuenta de que cuando nos convertimos en madres seguimos siendo mujeres con aspiraciones, con sueños, algunas o no con un matrimonio, con una relación, y además seguimos intentando ser nosotras mismas. Entonces, yo creo que hay un conflicto en el momento en que tienes hijos, en el que te pierdes, y es normal, nos perdemos durante una temporada.
algunas personas más, otras menos, para volver a encontrarnos hace falta realmente pues darte cuenta que hay una parte de ti que inevitablemente tienes que dejar ir para renacer de nuevo y convertirte en madre y en todo lo que venga después. Entonces, de eso va mi capítulo exactamente. Va de la dificultad de ser madre, de que por más que te digan, no, hay gente que te dice que es fácil, otra que no es fácil, pero es que hasta que no estás dentro de la maternidad te das cuenta de lo complicada que es y de los sacrificios que tienes que hacer, no en sentido negativo, sino en sentido de que es cierto, ya tu tiempo no es tuyo nunca más, ya no lo es. Y la preocupación de que les ocurra algo es todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando están enfermos, desearías ser tú la que está enferma, porque es que les ves pasarlo tan mal, con su fiebre, con todo. Es un cambio radical. Y no podemos olvidar que tenemos un marido, que tenemos una persona que también está intentando ejercer su nuevo papel de padre y a veces nosotras les eclipsamos. Tú no sabes, quítate, déjame a mí, yo sé cómo hacer esto. Entonces dejamos ahí como si entro, no entro, qué hago, lo hago bien, lo hago mal. Entonces he querido realmente hablar de todo, hablar de lo que es la maternidad, que es muy solitaria, es a veces muy solitaria, pero es también mucha parte nuestra, nos cerramos mucho en lo que estamos sintiendo, es muy emocional la maternidad. Y después el matrimonio y la carrera es yo quiero seguir siendo lo profesional que era, pero ya no puedo dedicar las horas que dedicaba a mi carrera. Ya no puedo seguir yendo a trabajar todas estas horas, llegar a mi casa a las 8 o las 9 de la tarde porque tengo un bebé que darle el pecho, tengo que bañarle y quiero verle crecer. Y estás así. Es una pelea constante. Y si a eso le sumas que no tienes a tu familia cerca para poder delegar de vez en cuando, es un río de emociones que necesitas ir encauzando. Así que de eso va mi capítulo, de que es una bofetada a mano abierta en la cara, pero a la vez es la bofetada más bonita que para mí, en mi caso, por lo menos, he podido sentir. Ya. Sí, o sea, tú allí sí muestras como el día a día de una forma, sí, como muy auténtica, muy natural. Y cuando tú lo escribes, buscas que, que quieres transmitir Lo que realmente yo a quiero los transmitir lectores. a quien lo está leyendo es que Sí, no están solos, que es muy difícil y que no están solos en la sensación de soledad o en la sensación de que no tienen tiempo ya de ver una película tranquilamente o de tener una conversación con su pareja. Es normal, es una temporada. Lo que sí que hay que hacer es hacer el esfuerzo de intentar pues volver a coger, yo sobre todo en la relación, volver a tener ese momento de hablar con tu pareja. Es que a veces yo creo que los matrimonios se separan mucho cuando acabas de tener sobre todo tu primer hijo porque ya no hay tiempo. No hay tiempo porque estás muy cansado como para tener una conversación o una discusión o ver una película, no os entendéis. Entonces yo lo que quiero transmitir es que si se quiere, que si se pone el esfuerzo, realmente se puede balancear todo, que no es fácil. No es yupi, ya estoy. Yo para balancearlo, todos los días lo sufro. No es algo que sufrí en el momento que escribí y ya está. Yo todos los días tengo que hacer un esfuerzo para poder mantener una conversación con mi marido sin que mis hijos salten en el medio o esperar a que estén en la cama y no irme yo a dormir porque estoy cansada. Es esfuerzo y es sacrificio constante. Y que eso, pues para que un matrimonio prospere, para que tú puedas seguir yendo detrás de tus sueños, que puedes, y para que tus hijos crezcan con una familia, digamos, emocionalmente balanceada, pues hay que poner mucho, mucho, mucho de tu parte todos los días. Todos los días. ya. ¿Y O sea, tu cuáles mensaje eran sería que no es... No, dale, dale, tranquila, dale. Tu mensaje sería que la maternidad y la vida de familia no excluye tu realización como profesional y en tu trabajo, que no es fácil como todo lo que en la vida se quiere lograr y tener éxito, no es fácil, hay que poner mucho compromiso, mucha disciplina, mucha organización, pero entonces con tu capítulo dejas ese mensaje que es posible, ¿no? Que Sí. no, sí, Y que es ya, importante que los niños lo vean también, exacto. que vean que puedes hacerlo, que no te hundes en un momento difícil, que sigues intentando estar bien con su papá, que todo... Yo creo que es importante que los niños vean muchas cosas alrededor, no que les tengamos alejados de lo que ocurre realmente. Ya. Creo que es un mensaje bastante importante, porque yo recuerdo cuando era pequeña que cualquier cosa yo era muy pequeña para saber, pero yo con mis hijos me gusta hablarlo con ellos. Me gusta mucho que estén informados, no de cosas de adultos, pero sí que estén... Por ejemplo, estoy hablando con papá ahora mismo de cosas importantes, cariño, me tienes que dejar hablar. Porque si esta conversación nos hace ahora, se pierde el hilo y después no vamos a poder encauzarla bien. Así que déjame hablar en este momento y luego hablamos de lo que tú quieres hablar. Dame estos 10 minutos, porque es importante para papá y para mí.
y tienen que entenderlo, porque a veces se pierde el hilo y entonces ya luego no llega el momento de volver a hablarlo. Y así es como se van sumando problemas en la relación. Paola, tú ibas a hablar, No, a yo quería comentar hacerle una algo. pregunta, pero una más sobre su proceso creativo y era ¿cuál es el reto más grande de saltar de los libros de ilustraciones o narrativas cortas a comenzar a escribir este capítulo y lo que tú mencionabas, ya una novela completa tuya? ¿Cuáles son esos retos que tú enfrentas como en ese proceso de escritura? Pues para mí el reto es el tiempo, el sacar el tiempo de poderme sentar a escribirlo, porque yo tengo muchas ideas constantemente, pero no tengo el tiempo de sentarme. Entonces, tengo que, pues, trasnochar. Tengo que esperar a que estén mis hijos en la cama y estar hasta las 3, 4 de la mañana para poder escribir. Entonces, uno de los retos es el tiempo, 100%. Y luego, pues, yo creo que también otro reto sería el escribir de una manera que sientas que las demás personas te van a entender. Porque a veces escribimos y también nos pasamos un poquito de, muchas veces lees un libro y dices, pero ¿qué quiere decir el escritor con esto? Esto no lo entiendo. Porque ha escrito desde una forma que dices, es que no cala en los demás. Y también escribir de una manera que la otra persona vaya a entender y vaya a sentir. Y eso yo creo que es muy complicado también. Entonces, son dos retos. Para mí, el tiempo y el escribir de una forma que otras personas entiendan lo que quiero decir. Ok. Bueno, Natasha, no sé si quieres y le abrimos el espacio al público para que Sí, interactúe con Primavera un poco y le hagan preguntas sí, sobre su experiencia personal, sobre su proceso creativo, sobre alguno de sus libros. Eh, sí, me parece bien, sí, yo creo. Ya. Que pues levanten la mano levante la la persona mano, que quiera. pueden quitar el mute de su micrófono y pueden abrirlo y hablar, interactuar con ella. ¿Alguien? Dale, Cenit, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primavera, felicidades. Y bueno, en primer lugar, felicitarte por la cantidad de libros que llevas. Yo solo tengo uno y me cuesta muchísimo empezar el siguiente. Tengo muchos en el ordenador y la verdad que como dices tú, tiempo, a veces no le damos prioridad a la vida, ¿no? Y a las cosas. Entonces, mira, hay varios libros, me ha gustado muchísimo de que estás sí escribiendo siempre para los niños, ¿no? Enfocada mucho en los libros de los niños. Ahora último has hablado de un libro global, un libro como si fuera de la familia. Entonces, mi pregunta, ¿alguna vez te has planteado, bueno, eso es porque yo también tengo esa idea, ¿no? ¿Te has planteado escribir la historia de cada uno de tus hijos? Desde el momento, incluso desde el momento en que pensaste, en que planeaste con tu esposo traer ese niño al mundo. Sí, sí que lo he pensado. De hecho, tengo pequeños relatos escritos mientras estaba embarazada, cómo me sentía, mis miedos, todo. Y el día de mañana espero dárselo a mis hijos, todo en su carpetita con todos los sentimientos que tuve. Sí. Felicidades. No enseñarlo, no hacerlo público ni nada de eso, pero para mis niños sí, sí me gustaría. Exacto, eso es lo que de pronto también enfoco yo mucho y digo, o sea, lo digo así bruto, ¿no? A lo bruto. El día que me muera, que tengan ahí su carpetita de cómo vinieron al mundo, de todo. También te felicito, Primavera, porque le estás dando mucha prioridad a la familia. Como dices tú, también hay que dar momentos específicos, tanto para la pareja como para los hijos. Eso es maravilloso, porque siempre he sentido que el hombre, cuando nacen los niños, ellos se sienten desplazados y ahí es cuando vienen las rupturas matrimoniales. Entonces, me gusta el enfoque que tú le das, espérame 10 minutos, que luego te escucho y soy todo oídos para ti, ¿no? Y eso me ha encantado, te felicito por eso de que hay que darle también la prioridad. Yo es que le doy mucha prioridad a mi pareja, hoy en día no tengo niños, porque ya mi hijo pequeño tiene 32 años, entonces yo creo que el hombre también a la hora en que nacen los niños, hay que darle ese espacio al hombre y decirle, tú eres uno más, ¿no? Tú no te quedas atrás porque incluso muchos hombres sienten celos de los propios hijos. Entonces, felicitarte por ese capítulo, por ese momento de maternar, que es maravilloso. Así que bueno, esto es lo que quería decirles. Muchísimas gracias por invitarme siempre a estas presentaciones que cada vez me enamoro más. No, gracias. Gracias, gracias. Ujú.
¿Alguien más quiere Bueno, participar? ¿Tienen preguntas, dudas? Marley, Lucy, Andrea dijo que se lo estaba escuchando. Tenemos a Jimena que se fue Jimena. no está por ahí, pero o a Teresa, ¿alguien quiere hacerle alguna otra pregunta a Primavera? Natasha, ¿tú quieres decirle algo más a Primavera? Yo creo que para mí es un... Hola, soy Andrea, disculpe, es que Ah, como estoy sí, Andrea, trabajando no tranquila. puedo contestar. Entonces, la historia suena muy interesante, por lo general siempre es lo que pasa cuando empiezan la vida familiar, los hijos y los relatos están muy bien, si pudieran compartirlos más en el grupo estaría bien porque así podemos enterarnos más de todo la vida en familia, como la llevaríamos todos. Yo no tengo hijos pequeños, pero sí que me ha costado y he pasado casi una historia como la escritora. Muchas gracias por compartir y si pueden seguirlo compartiendo más, estaría estupendo. Muchísimas gracias. ¿En qué grupo estás tú, Andrea? ¿En el de amigos o en algún otro grupo adicional para saber en dónde más compartir? Estoy en Few, hago algunas colaboraciones con el grupo, hago los sábados cuando hay el Dance en Movimiento. Ah, ok. eh, No, me refería a que si estabas en algún grupo digital específico para que pudiéramos seguir compartiendo ah, la información. Me Claro. imagino que estás en un No, no, grupo no, en no, Influye. digital así no, no he estado, no he entrado. Hoy me he puesto porque, aunque estoy aquí trabajando, pero lo estoy escuchando, ¿no? Sí, sí, claro. Que Gracias. podría Y estar eso. en el grupo de amistades, ¿no es cierto? Para que así tenga Claro que más, sí, Ujú. sí, sí, y sí. se puede incluir, ¿no? Que Sí, nos da el estaría número, bien. está Perfecto. exacto, porque ahí siempre estamos compartiendo todo lo de esto de encuentros y cualquier cosa también, o preguntas, lo que quieran, o aporte, le podemos, a través del chat, podemos Ujú. también compartirles. De acuerdo. Muchas gracias. Que tengan No, buena tarde. Andrea. bueno, no, gracias a ti. Yo, Bueno. Dale, Jimena, tuyo, el espacio. gracias. Felicitarte, Primavera. Muchísimas gracias por este momento enriquecedor, como siempre. Me encanta lo que nos compartiste y especialmente cuando hablaste sobre incluir a los niños. Esto me parece realmente muy hermoso estarles compartiendo, incluirlos, porque es así, a veces los alejamos y es tan importante que ellos, nos imaginamos que ellos no entienden muchas cosas, pero no es verdad. Ellos entienden muy bien y si tú les sabes explicar, pues imagínate, ¿no? No se van a estar creando sus propias películas. El otro tema sobre la competencia es algo hermoso. Eh, Particularmente lo trabajo muchísimo. No hay competencia con el otro. La competencia somos nosotros mismos. Eh, Otras personas simplemente nos reflejan a nosotros mismos, nuestros propios espejos. Y muchas gracias por compartir. Muy interesantes tus libros para hablar de ellos también y ayudarte a promocionarlos. Gracias. Muchas gracias. Marley, ¿quieres decir algo? Que te quitas el micrófono. Es que estoy en el trabajo. Ujú. Ah, no, perdón. Estoy en el Acá. trabajo interesante de todo lo que he escuchado y pues ahora mismo no puedo decir nada más porque estoy trabajando. Bueno, Marley, tranquila, gracias por haber escuchado. Y mira, Gracias por yo creo escuchar. que hoy el encuentro es un encuentro muy bonito porque es una visión diferente. Primavera nos está compartiendo una historia distinta de migración. Creo que cada una nos cuenta, ha sido 10.000 mundos de diferentes mujeres desde que comenzamos este camino con Natasha. Y ella nos está compartiendo una visión muy interesante en cómo desbloquearnos un poco y podernos conectar no solo con nuestras emociones, sino también con diferentes cosas, como desde la parte creativa, en el pintar, en el poder apoyar nuestra emocionalidad, el bienestar. Creo que desde FIU para nosotros es muy importante como eso que Primavera estaba eh,
comentando al inicio, en el que trabajar la terapia del color, también mezclarlo con afirmaciones positivas cuando estamos pasando situaciones complejas. Creo que lo hablamos en la época del invierno, por ejemplo, es muy difícil para muchas personas transitar esas y creo que son herramientas muy bonitas que existen y que la gente de nuestra comunidad no había tenido acceso a saber que podían adquirirlas. Tu proceso creativo es un proceso que inspira. Creo que con cada libro uno queda como, bueno, quiero leer más, quiero saber más de esta historia y creo que eso es lo más importante y con lo que yo me quedaría. No sé tú, Natasha, ¿cómo lo ves? Pues Gracias. bueno, no, tu aporte me parece, o sea, has hecho un resumen excelente de todo el trabajo de Primavera. Sí, me admiro mucho, primero porque es una persona muy joven también, hay que adicionar, y que está, o sea, enfocado en, digamos, en su vida, pero de qué forma lo estás aportando para enriquecer a los niños, tú como en la experiencia como madre y también para los adultos, porque al final es tu trabajo de terapéutico, muy sanador. Este libro me encantó, que lo quiero también, me gustó mucho, el de donde, o sea, esa parte que se puede trabajar a través de lo gráfico, o sea, todas esas herramientas que están allí y que a veces se desconocen, las de los colores, todo, son herramientas sencillas, pero que a la final ayudan muchísimo. O sea, son muy útiles y tú lo estás haciendo de una forma, digamos, a través de los cuentos, que es que los cuentos no son solo para los niños. Hay una frase muy bonita que dice que los niños que los cuentos se escriben para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y yo creo que es muy cierta, porque en realidad a veces escribimos para los niños, pero también son aprendizajes para los adultos. Entonces, pues la verdad que te quiero felicitar porque eh, o sea, tu trabajo creativo es maravilloso, ya vas a una novela, te auguro lo mejor y bueno, ya de leerla, ya la novela ya es un paso mayor, ese es también, yo creo que como escritores vamos escalando del ensayo, o sea, también es uno de mis sueños y yo creo que llegar ya a una novela es, entonces te felicito Gracias. porque eres un ejemplo, eres una mujer inspiradora de saber que se puede ser escritor, que se puede ser profesional, trabajar y tener un hogar sin descuidar a tus hijos y a tu esposo, porque a la final lo más importante es la familia. A pesar de todos los éxitos que tengamos, eso es una parte de nuestra vida, pero la esencia de nuestra vida está en nuestra familia. Y entonces te felicito y yo creo que el mensaje que has dejado hoy en este encuentro es maravilloso para que sepamos que no hay imposibles, que todo está en organizarnos y en hacer todo con amor y pasión. Así que gracias porque ha sido un lujo tenerte acá hoy. Muchas Perdona, gracias. Natacha. Perdona que no puedo terminar sin preguntarle. Es que he ido apuntando los nombres de los libros, pero hay uno que que no lo apunté, no me dio tiempo porque estaba haciendo cosillas. Está el Sumer, está el Cocodrilo, está el Maternal. ¿Cuál es el otro? Me gustó mucho. ¿Y de El mi lugar para sanar? El Mi lugar lugar para para sanar. sanar. Ese, y es que no lo apunté y me llamó muchísimo la atención. Entonces, pero uy, yo decía que no se termine antes de saberlo. Yo te lo Gracias. comparto, por el chat te voy a compartir para que los Vale, tengas y se los Carmen. quieres adquirir también. ¿Ya? Vale, cielo, muchas gracias. No, no, De con todas mucho formas, gusto. simplemente en Amazon poniendo Primavera Gómez, ya te salen Ya. mis libros. Ahí puedes verlos. Es que acabo de poner en Google Primavera Gómez y me ha mandado a la primavera, al otoño. Sí, es que ya, eso dije yo, ¿no? Que lleva, es un honor al nombre que lo Sí. llevas. Desde allí ya venías con eso, de traer primavera al mundo, o sea, un renacer, un florecer, luz, todo Perdona, tiene, Natacha, aunque no sé si en Londres haya primavera. no, Sí, 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 sí Ya, por tenemos. horas, ¿La hay? por horas. está El pequeña, pero verano, mira, sí. Mira, Ah, florecita, bueno. se pone precioso todo.
Me invitáis en primavera para Londres. Bueno, Ay, pues no, sí. encantada. Muchísimas gracias.